Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y mientras hacemos varias cosas al mismo tiempo, bueno, nada, nos distraemos un rato y nos perdemos el contacto. Bueno, volvemos. Estamos en contacto ya, Elena, con el profesor Fabián Galié. Muy buenos días, Fabián, te saludamos, Elena y Diego de Pensar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En la prepro me habló del el fin de la pobreza en China. Acá en la producción me lo discutieron, me dijeron, no, medio muy amplio el tema. Le digo, no, no, yo se lo defendí, puse ahí el pecho, digo, no, pará, vamos a escuchar al profesor a ver qué dice. Y aparte, si China tiene la receta, si China tiene la receta, tenemos que importarla. No sé, dígame usted, profesor, ¿cómo va? ¿De qué trata el Pero fin de la pobreza en China? es cierto que es un tema muy amplio, pero bueno, lo tratamos de reducir, pero es muy importante porque justamente cuando en la Argentina se anuncia que el 42% de la población está bajo el índice de la pobreza, tenemos que ver de qué se trata esta noticia que fue prácticamente ocultada por casi todos los medios hegemónicos y también en los estados. En noviembre del 2020, China, a pesar de la pandemia, anunció el fin de la pobreza extrema, objetivo que se había propuesto para el año 2020 y parece que lo cumplió. Según indicadores del gobierno, para finales del 2015 todavía había 55 millones de habitantes bajo el índice de la pobreza en China, que en términos absolutos es mucho, pero en términos relativos, en comparación con su cantidad de habitantes, no superaba el 5%. Esto fue Ujú. hacia el 2015. Piensen que en la década del 90, el 60% de la población china estaba bajo el índice de la pobreza. Ujú. En 1992, el presidente Xi Jinping, que en ese momento era secretario del Partido Comunista de una pequeña aldea llamada Nanqué, fíjense la preocupación que ya había escrito un libro que acá en la Argentina llegó en el 2018 y que se llama Librarse de la pobreza. Pero bueno, más allá de los números, de estos números que son importantes, creo que lo más interesante es cómo hicieron esto, qué fue. Total, Y lo primero que totalmente. ¿Qué aparece es que pasó? Hola, No, ¿me esto escuchan? que sí, no, te escucho, pero te decía, sí, es importantísimo ver qué pasó, cuál fue el proceso, ¿no? Claro. Ahí en lo primero que se basaron en tres pilares fundamentales, que es la educación del pueblo, la planificación y el crecimiento económico. Y esto básicamente fue llevado, digamos, en una relación entre el Estado, el Partido Comunista y el pueblo. Y se explica por qué ellos arman un plan integral y multidisciplinar que articula empleo, salud, educación, finanzas, infraestructura, desarrollo industrial y vivienda. Ujú. Y aparte incluye la enseñanza del mandarín en minorías étnicas, una capacitación, obra de infraestructura para salir y movilizar la producción y sacarla de la producción de subsistencia. Y en esta tarea hay un compromiso muy, pero muy, muy grande de ministerios, organismos, estudiantes, empresas estatales y privadas, pero fundamentalmente del Partido Comunista Chino, ¿no? Ujú. Que prácticamente esta tarea fue llevada de la mano por el Partido Comunista Chino. Eh, es muy impresionante, no por casualidad esta noticia prácticamente se deja de lado, porque piensen que esto cambia la subjetividad del pueblo chino y tarde o temprano va a repercutir en la subjetividad de todos los pueblos del mundo. Es decir, ¿cómo puede ser que en algunos lugares se pueda y de qué manera se puede, si bien no todas las cosas son exportables, pero sí hay que empezar a pensar en este tipo de cosas, más en un pueblo como el nuestro, que tiene casi la mitad de la población bajo el índice de pobreza, ¿no?
Mm. Eh, Claro, es como que la clave o el negocio para muchos está en que en realidad siempre exista la pobreza, ¿no? Que sea crónica y que nada cambie. Por eso quizá también es importante ocultar este tipo de datos, ¿no? sí, sí, básicamente, a ver, la pobreza generada por el capitalismo es estructural a las necesidades e intereses del capital concentrado. Por supuesto que esto se va a tratar de tapar, pero bueno, eh, es muy importante y por qué yo reafirmo el papel del Partido Comunista. Hay, hay un material del grupo CEPNA, del Centro de Estudio de Formación Marxista Pedro Agosti, acaba de dar a conocer un libro que se llama China, la superación de la pobreza, básicamente escrita por Néstor Restribo, que es un periodista conocido, creo que está con el periodista que está con Víctor Hugo, y un antropólogo, Gustavo NG, donde cuentan, por ejemplo, en el libro, que para cumplir esta tarea se han movilizado a las zonas más pobres de China más de 300.000 militantes y cuadros del Partido Comunista, ¿no? Es decir, Ujú. ahí es como es el eje vertebrador de esta tarea planificada que antes le venía diciendo. Eh, el, el, el Partido Comunista Chino, cuando toma desde el año 49, prometió terminar con la pobreza extrema. Y si vos decís, bueno, mirá, tardó 71 años, pero lo cumplió. Eso lo que está marcando que el Partido Comunista es un partido de palabras, ¿no? Eh, Fabián, te y quería la base de preguntar. todo sí, Sí, sí. No, no, sí, en esto que estás señalando, ¿no? De la tarea militante, mis preguntas o mi vinculación con esto de pensar, digo, hay otras discusiones así de más históricas, ¿no? Si, la lucha por el cambio de sistema, ¿no? Por abandonar el capitalismo, o sea, digo, como que nos vamos a discusiones teóricas muy de largo vuelo, si se puede el socialismo en un solo país o no, digo, cosas que siempre se hablan y acá hay algo como bien concreto que es como algo básico, decir, bueno, ¿por qué no se puede poner ese objetivo, ¿no? O sea, ¿por qué como que estamos, eh, eh, digamos, con poco vuelo, ¿no? O sea, digamos, hay que planteárselo y ponerse una meta, y lo que uno está viendo en lo local, ¿no? Siempre, bueno, señalamos las cosas que están bien, pero digo, tiene que haber un plan de continuidad que incluya terminar, ¿sí? Por lo pronto con la indigencia, ¿no? Porque si, bueno, la pobreza extrema, o sea, acá tenemos la mitad de la población en situación de pobreza y también un montón de gente en situación de indigencia, o sea, gente que no llega a comer. Entonces digo, si no es un tema acuciante, o sea, ni siquiera parecerse a China, digo, esto como poder vincularlo a nuestra realidad de todos los días, ¿no? sí, sí, claro. El tema, bueno, si vos digo, yo lo traje justamente porque tenemos que pensar en qué hacer acá y bueno, eso significa, eso necesariamente requiere, por esto que estamos viendo, ¿no? Requiere un plan político, un plan estratégico. Bueno, eso no, prácticamente no lo hay de la época del primero y segundo peronismo acá, entonces es muy complejo, estás todo el tiempo cabalgando sobre lo más inmediato, entonces es imposible, por eso yo remarqué, mirá cómo la revolución china se propone terminar con la pobreza como plan estratégico en el año 49 y la termina. Es decir, porque después vemos todas las dificultades que hay en el medio, pero vos te trazás un plan de estrategia, un plan político. Bueno, eso acá, digamos que estaría faltando. Vos imaginate que cuando vos hablás que articula un plan integral multidisciplinar donde intervienen el empleo, la salud, las finanzas, el desarrollo industrial, y bueno, eso es un plan político, un plan estratégico. No por casualidad, basado en el partido, el pueblo. Básicamente voy a decir algo, la confianza en el pueblo. La confianza en el pueblo, bueno, acá prácticamente no, digo, estamos hablando de nosotros, no estoy hablando de macrismo.
hay poca confianza en el pueblo, hay poca confianza en ir a dialogar. Cuando vos mirás algunos trabajos que investigaron esto en este libro que te cuento, ¿viste? Se trasladaron más de 2 años militantes para hablar con el pueblo, para poder ir a las zonas más remotas. Piensen que China tiene una parte, la mayoría de la población vive en un tercio del territorio pegado al océano Pacífico, lo demás es muy desértico todavía con economías de tipo nómades. Así que imagínate que había, con distintos idiomas, tuvieron que poder enseñar el mandarín para todo, para poder comunicarse, ¿no? Es una tarea titánica, pero son tareas que hay que hacer y que acá, a mí me parece que en materia prima, en términos de militancia, sobra para darse una tarea estratégica. Lo que pasa es que me parece que a mi humilde opinión, más allá de la pandemia, están faltando algunas ideas concretas, claves, estratégicas. Está faltando proponerse un plan político llevado a cabo, a mi juicio, por la clase trabajadora, ¿no? Bueno, eso está faltando, entonces está complicado. Dejamos el decir mojón, algo, ¿no? sí. Para que se digo, lo instalamos para reproducirlo. Sí, sí. No, en realidad me sonaba al escuchar, primero me iba por el lado de las misiones de alfabetización, ¿no? De Cuba, veía algo como parecido desde lo estratégico. Y por otro lado, lo escuchaba y digo, falta por ahí, no sé por qué me vino la comparación con cuando hablamos con los economistas de los sectores de las pymes y de los eh, economistas del sector agroecológico, que tienen un montón de ideas y falta como el puente para poder, o sea, los temas se hablan en una mesa, qué sé yo, pero hay como muchas ideas en la base y falta como poder traccionar y que haya una escucha real, una escucha que se transforme en esto, en planificación, claro, porque si no es como que cierto sector del debate queda por el techo, digamos, por arriba. Y no se escucha a la gente que realmente puede aportar un montón de ideas y aparte sabe lo que pasa en la base, ¿no? Bueno, nada, lo dejamos ahí para la próxima, si te parece continuar, profesor. Sí, solo me hace reír. Nada, solo decirte que bueno, que sí, que lo tenemos que seguir continuando porque vos decís, bueno, cómo hay, viste, yo estaba mirando recién un poco para terminar la nota, pero estaba mirando cuál es la tasa de letalidad de Cuba, que es un país chiquito, viste, muy chiquito, bloqueado, y la tasa de letalidad es la más baja de los países de la región de América del Centro, ¿viste? Y está un punto porcentual abajo de la media mundial. Y vos decís, che, pará, miremos. Es cierto, como decía Fidel, que las revoluciones no son exportables, pero es muy necesario mirar estas cuestiones para ver cómo lo vienen haciendo, ¿no? Porque bueno, por un lado tenías a China, que es hoy un monstruo económico gigantesco, pero lo tenés a Cuba, la tenés a Venezuela con su plan de vivienda. Creo que tenemos que seguir en las próximas salidas. Me parece que vamos a hablar de todo esto, cómo están haciendo los que están pudiendo resolver cuestiones de vivienda, salud, de alimentación, cómo están haciendo. Bueno, Perfecto, gracias. Gracias será hasta la próxima entonces. Sí, antes quería decir, gracias por lo de profesor, pero quiero decir que las cosas que yo vengo y cuento y que trato de leer y todo, las he aprendido en lugares de trabajadores donde se discuten esta cosa. Sin ir más lejos, es un trabajo enorme que hace la gente de pariendo una nueva sociedad para la formación de la clase trabajadora, ¿no? Porque se necesita, no es cualquier educación, es una determinada educación para un determinado momento del capitalismo. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos el mes que viene. Bárbaro. Hasta la próxima entonces. Era el Dale, profesor dale. Fabián Galié.